Y el mundo no sale del asombro en el que quedó el viernes cuando empezaban a conocerse esas primeras imágenes de lo que había pasado en la cumbre que mantuvieron en Washington, D.C., en el Salón Oval, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el anfitrión, Donald Trump. Nosotros estábamos aquí en vivo cuando Zelensky llegaba a la Casa Blanca. Ustedes saben cómo es el mecanismo. Llega y se puede grabar en vivo desde el exterior de la Casa Blanca. Se lo ve llegar siempre al presidente, que es recibido por el mandatario de los Estados Unidos. Hay una reunión en el Salón Oval. Cuando se sientan, entran los periodistas antes de que comience formalmente el encuentro, suelen responder, tomar algunas imágenes y responder alguna pregunta en algo que no suele durar más de 5 minutos, aunque Trump lo viene alargando bastante. Las cámaras se van, eso no es transmitido en vivo, se graba, pero no es transmitido en vivo. Las cámaras se van y comienza la reunión. Bueno, lo que pasó el viernes no tiene ningún precedente, porque la reunión fue toda vista y por los periodistas, porque fue una conferencia de prensa improvisada que duró 50 minutos, al cabo de la cual todo terminó tan mal entre Zelensky y Trump que Trump literalmente lo echó al presidente ucraniano de la Casa Blanca y nunca llegaron a firmar el acuerdo por el cual Estados Unidos iba a recibir el 50% de la explotación futura de minerales críticos y de energía de Ucrania, que era lo que estaba yendo a firmar Zelensky como primera parte de una negociación mucho más amplia por la paz entre Rusia y Ucrania. Bueno, hubo mucho ruido que continúa hasta hoy, muchas reacciones, pero quiero que volvamos al momento crítico, lo que pasaba el viernes que hizo que se cayera y se rompiera la relación ya de por sí frágil entre Trump y Zelensky. I would respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So and during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014? Yeah. So I was not here. yeah, but That's exactly right. yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems
What? bringing people into your military? And do you think that it's respectful hold on. to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not You gotta- war. Bueno, y ahí empezaba la parte obviamente más caliente, con un Trump ya directamente enojado con Volodymyr Zelensky. En esto que, si uno lee, yo te diría buena parte de la prensa en Occidente, saquemos aquí obviamente la prensa de regiones no occidentales, pero la prensa occidental en lo que plantean, bueno, acá hubo una emboscada donde Trump y J.D. Vance lo estaban esperando a Zelensky para humillarlo. ¿Fue tan así? ¿Fue tan así una emboscada o estamos ante algo un poquitito más complicado? La verdad, eso que veías vos recién ocurrió en el minuto 40, es decir, ya estaban hacía 40 minutos respondiendo preguntas. A lo largo de esos 40 minutos J.D. Vance ni había hablado, es decir, si J.D. Vance iba a hacer una emboscada, raro que esperó al minuto 40, porque la lógica era que Trump terminara esto antes. Pero más allá de eso, en esos 40 minutos, Trump había sido siempre bastante cordial. Al comienzo incluso había celebrado la valentía de los soldados ucranianos, le había reconocido al propio Zelensky liderazgo, le había dicho sí, lo que Trump cree, que es que esta guerra tiene que terminar, que tiene que haber un cese del fuego. Lo que termina rompiendo todo es que Zelensky, que ya en más de una ocasión en esos 40 minutos había dicho porque no puede haber un cese del fuego, porque Putin no es confiable, Putin es un dictador asesino, Putin está matando a nuestra gente, todas verdades. Por supuesto que son todas verdades. Lo que sucede es que son verdades desde las cuales es muy difícil mantener una negociación con un Trump que se lo respondió a uno de los periodistas. Se lo respondió a uno de los periodistas que le preguntó, ¿pero usted está a favor de Putin? Dijo, yo no estoy a favor de Putin. Lo que sucede es que si yo le digo a Putin dictador, como se lo dice Zelensky, si yo le digo a Putin que es un asesino, yo no puedo ir mañana, levantar el teléfono y decir, Vladimir, ¿cómo estás? ¿Nos sentamos a negociar? La única forma de que yo me siente a negociar y ponga fin a esta guerra es si trato de mantenerme en una posición más neutral. Ahora, incluso en esa línea, Trump hasta vez había mostrado dispuesto a continuar apoyando militarmente a Ucrania y hasta había dicho algo que tiene sentido, y es, este acuerdo por minerales va a significar que haya trabajadores estadounidenses y empresarios estadounidenses en Ucrania. ¿Vos te creés que Putin va a atacar Ucrania si ahí hay ciudadanos estadounidenses que pueden ser víctimas de esto, con lo que podría generar de un enfrentamiento con Estados Unidos? Son argumentos con sentido. Lo que pasa es que Zelensky me parece que hizo un error de cálculo al creer que poniéndose muy firme iba a conseguir buenas cosas de Trump, que obviamente va a esperar, por cómo es Trump, que vayan todos a rendirle pleitesía. Y en segunda instancia, Zelensky probablemente siga creyendo que puede ganar la guerra, que puede resistir incluso sin el apoyo de Estados Unidos. Y eso parece imposible, porque ni con el apoyo de Estados Unidos da la sensación de que Ucrania lamentablemente pueda ganar esta guerra. ¿Qué pasó después de esto? Volvamos ahora sí al mensaje que escribió Donald Trump, que me parece que da la pauta de lo que Trump cree de este conflicto y de cómo quedó la relación con Zelensky. Ahora, está citando Trump aquí a un analista que es Michael McKeown, pero lo cita él en su cuenta, esto lo publica ayer. Ahora Zelensky no va a tener más alternativa que dar marcha atrás y aceptar los términos de Trump. Pero hay una genialidad por parte de Trump que de hecho está protegiendo a Ucrania sin arrastrar a Estados Unidos a una guerra. Al negociar un acuerdo de minerales, Trump asegura que los estadounidenses estén involucrados en la industria minera de Ucrania. Esto previene a Rusia de lanzar una invasión, porque atacar a Ucrania significaría poner en peligro vidas estadounidenses, lo que forzaría a Estados Unidos a responder. Trump ha jugado
y ha jugado con los dos lados como un maestro de ajedrez. Al final, Zelensky no tendrá más alternativa que ceder, porque sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania no puede en una guerra prolongada contra Rusia. Y una vez que las empresas estadounidenses estén minando en Ucrania, Putin va a estar imposibilitado de atacar sin el riesgo de que haya mayores y grandes consecuencias internacionales. No subestimen a Donald Trump en este juego de ajedrez. Él está 10 movimientos más adelante que cualquier otro. La cita, obviamente, de la que Trump se hace cargo, porque obviamente es muy elogiosa con Trump. Pero no es un disparate el análisis que está haciendo Michael Kuhn. Tiene un punto. Lo que pasa es que tanto Zelensky como Europa siguen convencidos en que es posible doblegar a Rusia continuando con esta guerra, y creen además que si no derrotan a Rusia en Ucrania, Rusia luego va a querer atacar a otros países, incluso países de la OTAN. Es una visión de las cosas que creo que es un tanto forzada, por más que Putin sea todo el criminal que ya sabemos que es. ¿Qué mensaje le envió Zelensky a Trump en estas horas? Fue una declaración recogida por la BBC, que básicamente muestra que Zelensky está todavía dispuesto a negociar, pero que mantiene algunas dudas. Si acordamos firmar el acuerdo sobre minerales, estamos listos. El acuerdo está sobre la mesa y se firmará cuando las partes estén listas. Es un poco confusa, pero lo transmitimos porque hace a esta ambigüedad en la que aún está el presidente de Ucrania, que dice, ok, estoy dispuesto a negociar con Donald Trump, estoy dispuesto a entregar esta explotación de los minerales para los Estados Unidos, pero quiero antes las garantías de paz. Básicamente esta es la cuestión. Zelensky se lo decía una y otra vez el otro día a Trump. Yo quiero que antes de que haya un cese del fuego me den garantías de que me van a proteger, de que va a haber armamento y de que va a haber ejércitos ayudando a Ucrania a resistir. Trump dice lo contrario, no. Primero el cese del fuego, después nos ocupamos del futuro. Son las dos visiones. Lo que sucede es que hay algo que Trump le decía a Zelensky todo el tiempo, cuando ya estaba enojado. Vos no tenés las cartas acá. No depende ya de vos, porque para sostener esta guerra necesitas del apoyo. Bueno, Estados Unidos está claro, solo va a aceptar un cese del fuego. Por ahora, Zelensky no está en esa, con lo cual Estados Unidos empieza a retirar su apoyo. Del otro lado está Europa, una Europa que lo recibió a Zelensky en una cumbre que se realizó en el Reino Unido, que tuvo como anfitrión a Keir Starmer, el primer ministro británico, que el jueves había estado reunido con Donald Trump. Estuvo también Emmanuel Macron de Francia y muchos de los principales líderes europeos y de otros lugares como Canadá, por ejemplo, que apoyan a Ucrania. Y de allí salió la respuesta europea a esto, que parece venir e insistir sobre la misma idea de que con el apoyo europeo, incluso sin Estados Unidos, sería posible negociar algo favorable a Ucrania. Escuchemos lo que decía después de esta cumbre el primer ministro Starmer. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now we need to deliver together. Finally, we agreed that leaders will meet again very soon to keep the pace behind these actions and to keep working towards this shared plan.
We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. Thank you. Bueno, importante el discurso de Starmer, que deja este plan de cuatro claves que queda en esta reunión, frente al cual todavía no ha habido respuesta de Estados Unidos, tampoco hubo respuesta de Rusia. Pero repasemos brevemente los 4 ejes de este programa que propone Starmer, pero que tiene el consenso de los principales socios europeos. Primero, mantenimiento del apoyo militar a Ucrania y aumento de las sanciones a Rusia. Esta es la idea de Estados Unidos, se correría, con lo cual Europa tendría que gastar muchísimo más. ¿Para qué? Para que hasta que se firme un acuerdo continúen los combates y Ucrania esté en condiciones de resistir el avance ruso. Segundo, garantizar la seguridad de Ucrania a futuro, es decir, discutir de qué forma se va a reforzar a Ucrania y de qué forma se va a disuadir a Rusia de atacar a Ucrania en caso de que haya un pacto. Tercero, prevención de futuras agresiones a Rusia. Esto supone un plan a futuro, un plan que continúe armando a Ucrania, que continúe dándole financiamiento militar, incluso después de la guerra, para que Ucrania sea lo suficientemente fuerte como para disuadir a Rusia. Cuarto, creación de una coalición internacional de defensa de Ucrania. Y esto supondría enviar soldados, una fuerza que Starmer había dicho en la semana pasada podría ser de hasta 30.000 hombres, por parte del Reino Unido, de hasta 30.000 hombres que serían una suerte de cuerpo de paz, que estarían en territorio ucraniano para prevenir que Rusia vulnere cualquier tipo de acuerdo. ¿Cuál es el problema de esta visión? Que es idealista. No parece posible que Rusia vaya a aceptar la mayoría de estas cláusulas. Primero, Rusia no va a negociar nada si le van a aumentar las sanciones. Segundo, Rusia no va a discutir nada si no está Estados Unidos en la mesa. En el fondo, Putin solo está dispuesto a conversar con Donald Trump y a través de Trump de negociar con los demás socios. Pero además, si la idea está centrada exclusivamente en lo militar y en seguir reforzando la guerra, es muy difícil que así pueda haber una negociación de paz. ¿Por qué? Porque en el fondo Rusia sabe que si sigue combatiendo, tiene todas las de ganar. Eso es lo que Europa y Ucrania parece que lamentablemente todavía no terminan de comprender.